¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré? Si sé que tú eres Señor, soberano y justo. Si tú entiendes para qué se usa una armadura, entiendes claramente que esto a lo que nos estamos enfrentando es una guerra. Tú no usas una armadura solamente para verte más galán o para verte una mujer aguerrida. Tú usas una armadura y te va a ser entregado con un escudo, te va a ser entregado con una espada, porque te vas a enfrentar contra un enemigo, porque estamos en guerra. Para el tiempo en el que Pablo le habla a los efesios a través de esta carta, les está describiendo claramente cómo eran por el tiempo vivido de ellos, la armadura muy comparable con la armadura que usaban los romanos, los soldados más fuertes del ejército más fuerte de su tiempo, porque ni siquiera los compara con la armadura de los propios efesios o del propio territorio que ellos habitaban, sino del imperio que dominaba todo esto, todas estas tierras. Compara el yelmo, compara la espada de doble filo, compara el escudo, la propia coraza. ¿Por qué? Porque era algo conocido. Si tú hoy quisieras hablarle a alguien acerca de una armadura, en el caso de muchos jóvenes, difícilmente ellos entenderían de pura palabra qué es una armadura. En cambio, tal vez, y solo tal vez, les empiezas a hablar de un chaleco antibalas, por ejemplo. Ya estamos hablando de cosas actuales, de cosas que entiendo. Un casco o un traje blindado, por ejemplo. Ya son cosas más actuales y dices, sí, a mí me gustaría usar uno de esos o tener un día uno de esos. Pero tú entiendes que está hecho para los especiales, ¿no? Para las fuerzas especiales, literalmente para los militares de nuestro tiempo. Bueno, los militares del tiempo de los que está hablando aquí son un imperio y usan la armadura porque son soldados prestos y preparados para la batalla, para la guerra. Que Pablo nos hable de utilizar ese tipo de armadura es precisamente porque lo dice en el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. En el 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta armadura, como decíamos y enseñábamos en la clase pasada, es muy pesada. Es muy pesada porque requiere de santidad. Todo lo que nos enseñó Pablo previamente es: desde adentro debes de ser puro, desde adentro debes de estar listo para que te pueda quedar la armadura. De lo contrario no sirve nada, ¿no? Querer convencer a alguien de pecado, como hoy que llegaron estas dos damas al negocio y a decirnos, o a decirme, porque nada más estaba yo y estaba mi cuñado, es que hoy traemos el tema de qué pasa cuando alguien muere.
Ya lo están sacando por la parte del 2 de noviembre o algo así, porque hay dolor. Y entonces déjeme leerle una parte de la Biblia donde dice que Dios es nuestro consolador, Dios es nuestro consuelo, pero Jehová es nuestro consuelo. Entonces sí, pero ¿y entonces a dónde estás dejando la obra del Hijo? ¿A dónde estás dejando la obra del Consolador que Cristo dejó para con nosotros? No, esa es su fuerza activa. Términos y cosas que no es que estén mal, sino que si no entienden la soberanía de Dios, si no entienden que Dios puede y es, como dice Romanos 9:5, es Dios en todo su esplendor. Cristo es Dios en todo su esplendor. Y lo desestiman y lo hacen menos. Yo le decía a mi esposa, yo no puedo. Es cierto, no debería de estar debatiendo con estas personas, pero yo no puedo aceptar su doctrina. Yo no puedo prestar oídos a lo que ellos me están queriendo vender como enseñanza evangélica, cuando sabes que ellos están muy lejos de conocer la verdad. Así como dentro del cristianismo hay mucha gente que por muchos años ha estado en iglesias carismáticas y que no buscan la verdad y que ya se acostumbraron y que creen que es todo nada más, la pura natita. Nada más mojarse los pies, pero no meterse al río, meterse a las aguas del Evangelio y poder realmente comprobar que la palabra de Dios que exige un cambio verdadero, una muerte de tu verdadero yo, de tu antiguo ser, y ser renovado y ser a través del Espíritu Santo nacido de nuevo para Cristo y solo para Cristo. Esta gente cuando viene y te enseña y que no da testimonio de ser quien debiera de ser y de no entender primero que nada quién es Dios, tú no puedes aceptar esas enseñanzas. Yo quisiera pensar que me estoy justificando a mí mismo, pero hay una simple razón. Si Dios a mí me ha transformado, yo no puedo darle paso según la palabra a vanas enseñanzas, a vanas palabrerías, y tampoco dejar que ellos sigan en lo mismo. Pues dice que contendamos ardientemente, ¿no? Que contendamos ardientemente. Y vaya, lo veíamos en el 5:6, nadie os engañe con palabras vanas. Te envuelven, como acaba de pasar, la tradición de los demás acerca de la muerte, etcétera. Bueno, vamos a tomarlo de base y con eso les vamos a enseñar a los demás. Pero no te traen un evangelio de arrepentimiento, no te traen un evangelio de convicción de pecado. No, nos agarramos de ahí para engancharte y jalarte con nosotros otra vez, o ya de pasito, como no sabes nada, porque en el pleito me decían, usted hace como que sabe. Dije, bueno, a lo mejor sí, pero por lo menos busca saber en la verdad. Dice aquí, lo volvemos a repetir en el 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Repetimos lo de hace un momento. ¿Para qué quiere que nos vistamos ahora por fuera? Ya una vez que nos enseñó la santidad, ya una vez que nos dijo desde el 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, y despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, nos dice en el 5:15. Pero en el 9 también nos dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia. No nos estaría hablando
actualmente de vestirnos de la armadura de Dios, si no nos hubiera dicho, ya tiene que haber en ti un fruto, ya tiene que haber en ti el fruto del Espíritu, y no es cualquier cosa, empezando por el amor, gozo, paz, paciencia, todo el fruto completo del Espíritu, del que ya nos habló. ¿Por qué? Porque la transformación es primero interna, el morir, el aborrecer nuestro pecado y ser un hombre nuevo. ¿Para qué? Para poder resistir las acechanzas del diablo. Que así como nosotros morimos a nuestro viejo yo, así, y lo hemos dicho más de una vez en clase, la carne debería estar como puesta en el asador, que la levantas y se quedan ahí los pedazos. Todo lo demás ya se cocinó, pero se quedan ahí los pedazos de carne. Y no importa que se queden allí, pero que vayamos desde adentro, íntegros, santos, ante la presencia del Santo, Santo, Santo. Porque de lo contrario no vamos a poder llegar a su puerta. Hoy en la mañana había una imagen como un meme donde decía cuando te convence tu amigo el ateo para que no creas en Dios, pues, y lo sigas, y mueren juntos y te das cuenta que no pueden entrar los dos al cielo, ¿no? Y pues, estaba la imagen con las puertas cerradas y entre los dos viéndose nada más así como que, ¿y ahora? Y acusándose entre las miradas, ¿no? Yo por seguirte y tú por... desde el principio, ¿no? La santidad. ¿De qué nos serviría dar una apariencia? Vestirte de algo, vestirte de saco y corbata y por dentro ser el peor de los peores. Y muchos hemos pasado esas etapas y muchos siguen viviendo en ese sentido. Hay presidentes de saco y corbata y por dentro son de lo peor. Hay gobernantes en ese estilo. Hay cualquier cantidad de hombres que tú puedes ver, y no dudo que mujeres también, que tengan una apariencia de ser ante la sociedad íntegros, de una pieza, pero como bien hemos aprendido muchas otras veces, si tuvieras la oportunidad o tuviéramos la oportunidad de ver tus pensamientos como en un video, tú te darías la vuelta inmediatamente y saldrías corriendo lleno de vergüenza, porque la verdad es revelada. ¿Y de qué serviría verte bien bañadito todos los días y con las mejores marcas en tu vestir, si por dentro eres de lo peor? Y ante los ojos de Dios así somos. Pablo hace esta reflexión indirectamente y nos dice: santidad, santidad, santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Ahora que son santos y que ya creyeron en Jesucristo y que murieron al viejo hombre, vístanse para esta guerra, porque es permanente. Es todos los días, es todas las noches, día y noche, día y noche. Y nos dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nuestra lucha no es de hermano a hermano, de prójimo a prójimo. No es entre humanos. Es entre el demonio y todo lo que Dios ha tomado para él, porque todo le pertenece. Y si me tomó a mí y si te tomó a ti, es porque le perteneces a Dios y quiere hacer algo contigo, quiere utilizarte para sus propósitos. Pero el diablo no va a dejar de pelear, el diablo no va a dejar de querer arrancarte, engañarte, como decíamos hace ratito, decía Maya. Te va a engañar por los sentidos, por el oído, por el hablar, por el ver, por el sentir.
te va a querer engañar y te va a querer cautivar y te va a querer enredar, envolver en sus mentiras. Él es el creador de mentiras. Él se las sabe de todas. Y difícil es como que digas, ah, caray, a mí se me hace que sí es cierto, como que sí tenía razón, porque en eso te lleva, vaya, tú apenas crees que, no es cierto, no, estoy pensando mal, no, ya te arrastró como 20 kilómetros, nada más en el primer, como que sí tiene algo de razón eso que dijo, no, ya te arrastró, pero un trecho muy largo, no es nada más un pasito. ¿Por qué? Por no estar aquí, metido en la palabra de Dios. Porque de lo contrario, cualquier acechanza de Él la podrías rechazar. Pablo sabe que somos cuerpo, alma y espíritu, y las tres juntas le deben adoración y gloria a Dios. No es la primera vez que escuchamos que debemos de alimentar nuestro espíritu con la verdad, con la palabra, para que nuestra alma alcance el perdón, para que nuestra alma alcance realmente a ser salva. Nuestros pensamientos se vuelvan santos para poder ser imitadores de Dios como hijos amados. Al principio del 6 vuelve a hablarnos no solamente a los hijos cuando habló de la familia y diciendo, hijos, obedezcan a los padres. Dice el 6.1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Así como un día al final nos enseñó siervos, y todos son siervos, también cuando dijo hijos, nosotros nos teníamos que reconocer como hijos, no importa la edad, somos hijos. Y si somos hijos amados, obedecemos. Y obedecemos en esto, en ser santos y en cubrirnos por dentro y por fuera. No lo podemos hacer nosotros, no. El cuerpo busca lo suyo, la carne busca de sí lo suyo, y no es fácil. Pero mantenerte en la palabra, mantenerte en el estudio constante y en la aplicación personal de sus enseñanzas, de sus mandamientos, es una manera muy práctica y verdaderamente no pesada de poder ver que la armadura de Dios la estás usando completamente. No solamente por lo que escuchas, no solamente por lo que ves, sino que ahora se vuelve de lo que hablas. De la abundancia del corazón habla la boca, y de la abundancia de lo que estás recibiendo. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra. ¿Sí? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda, no dice una, no dice nada más el yelmo, no dice toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La semana pasada decíamos, ¿hasta cuándo debemos de estar firmes? Hasta el día en que nosotros dejemos este mundo, porque a eso venimos, a resistir el día malo, y los días son malos, todos los días son malos. ¿Desde cuándo? Desde que nacimos. Desde que nacimos todos los días son malos para nosotros. No creíamos en Cristo, pero eso no significa que nuestros días eran buenos antes. No conocíamos a nuestro Salvador, mas eso no significa que nosotros la pasábamos chévere al lado de nuestro enemigo principal. El diablo no ama a nadie, el diablo no tiene amigos, el diablo no tiene adeptos ni preferidos. El diablo odia a cada hombre y a cada mujer en el mundo. Los odia infinitamente y eternamente.
Habrá muchos seguidores de él, habrá muchos que lo idolatran, habrá muchos que lo siguen, mas no significa que sean sus preferidos y que por lo tanto a esos les va a dar una protección especial, a esos les va a dar una cobertura en colchoncitos. No es cierto, no es cierto. Los está engañando provisionalmente. Sin embargo, va a llegar el día y el momento en que los va a triturar. Va a ser el lloro, el crujir de dientes. El diablo no ama a nadie, ni siquiera ama a Dios. Le teme, tiembla ante su presencia. De hecho, tiembla ante su solo nombre. Pero no significa que lo ame. La diferencia entre tú y yo, entre tú y el diablo, entre yo y el diablo, entre nosotros como creyentes de Dios, como hijos amados de Dios, es que no solamente debemos de temer a Dios, sino previamente debemos amarlo. Y aprender a amarlo es cargar con este peso. Parte de esa toma tu cruz y sígueme es vístete de santidad. Y no va a ser cosa fácil. No va a ser cosa fácil. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Con la verdad. No hay otra verdad que no sea la palabra de Dios. No hay otra verdad que no sea Cristo por nosotros. No hay otra verdad que no sea Cristo redimiéndonos ante el Padre. No hay otra verdad que no sea Dios desembocando su ira contra los hijos de desobediencia. No hay otra verdad más que Dios es santo, 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 y tú y yo no lo somos. No hay otra verdad, pero debemos de estar seguros de que es así, confiados de que realmente es así. No existe otra verdad, todo lo demás es falso, todo lo demás es engaño, todo lo que ven tus ojos, todo lo que practicas, si no está glorificando a Dios, es una mentira, es un engaño. Lo hablamos la semana pasada. La parte que nos faltó la semana pasada es y vestidos con la coraza de justicia. Acerca de la coraza de justicia y hablando MacArthur con la misma comparación de lo que decía Pablo, comparando esa armadura de los romanos, dice aquí MacArthur: la coraza era por lo general una superficie gruesa de cuero repujado o algún otro material resistente con pedazos de cuerno o pezuña de animal incrustados. Su función era proteger todo el torso del soldado y proteger su corazón y sus órganos vitales. Por cuanto la justicia o la santidad es una característica tan distintiva de Dios mismo, no es difícil entender por qué es la protección principal de un cristiano contra Satanás y sus acechanzas. El corazón. El corazón. ¿Te acuerdas que en el Sermón del Monte lo primero que busca Cristo con nosotros es: bienaventurados los humildes de corazón, los pobres de corazón, realmente de corazón, que reconocen que no tienen nada absolutamente de qué congratularse, que no tienen nada absolutamente de qué decir: esto lo gané yo, esto puedo hacerlo yo, esto me lo hago yo, esto me lo gané, yo soy el número uno en esto. No hay nada. Y cuando nos damos cuenta que somos despreciados ante los ojos de Dios por pecar, porque nuestra carne por sí sola peca,
Ahí es donde reconocemos realmente nuestra gran pobreza. Nos envía Jesucristo al Espíritu Santo para el perdón, para convencernos, para arrepentirnos, para la regeneración. Y en esa regeneración el Espíritu Santo empieza a transformar el corazón de piedra en un corazón de carne que cumple las funciones vitales: dar vida a huesos que no tenían vida, palpitar amando a un Dios que antes nuestra carne no conocía. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra. Por lo tanto, no puedes amar. ¿Qué sentimiento puede tener un muerto? Ninguno. Pero en cuanto te es entregado, en cuanto el Espíritu Santo habita en ti y tú te vuelves completamente, como dice la palabra, un templo del Espíritu. Cuando tú te vuelves completamente un templo del Espíritu, el pecado no va a habitar en ti. El pecado no es parte de tu vida y de hecho es aborrecible a tus ojos, aborrecible a tus pensamientos, aborrecible a tu alma. Ahí estás siendo imitador de Dios. Y ese corazón ahora hay que protegerlo, porque ahora tiene vida. Con la coraza de la justicia. ¿Qué es la justicia exactamente? Aquí esa duda me entró ahorita. Sí. Busqué aquí, no veo, pero dice equidad, integridad, juicio, rectitud, santidad, santificación, verdad. Increíble. Vivirlo bajo cualquier circunstancia. Porque si una sola palabra de aquí nosotros no la hiciéramos realmente parte de nosotros, dice aquí que el que no cree después de haber escuchado, a Dios le hace mentiroso. Y aquí no hay una sola tilde que sea mentira. Y si solamente la escucháramos, pero no la practicáramos, no creeríamos en esa justicia, no creeríamos en ese Dios justo. Y si no la practicamos nuevamente, ¿de qué serviría haber ya estudiado una y más de 5 veces por lo menos Efesios 5:1? Ser imitadores de Dios como hijos amados. Una vez más, si Dios ama la justicia, nosotros debemos de practicar la justicia, aun cuando conlleve pagar una consecuencia por un error cometido nuestro, por un pecado cometido nuestro. Aún, pero estar dispuestos a pagar, estar dispuestos a pasar por esa consecuencia, es amar la justicia. Significa realmente que conocemos lo que es estar protegidos. Si por dentro Dios nos ha convertido en santos, por fuera mucho más. No solamente de lo que creemos, sino de lo que vivimos. Así nos vaya la carne misma. Así nos vaya, mijo, la regaste y te vas a la cárcel. Ayer lo enseñaron en la reunión de oración. Hoy apenas yo vi el aparente propuesta de ley acerca de lo que estaba enseñando Ricardo.
de cómo se va a comportar la iglesia, cómo se debe de comportar la iglesia ante aquello de que no puedes cambiarle la ideología de género a alguien que ya está volteado. Porque de lo contrario puedes llegar hasta la cárcel. Ni modo que dijeras, no, entonces yo no, pues mejor que a esta iglesia ni se acerque en ello. No importa. ¿Por qué? Por amor a Dios. Por amor a la justicia verdadera de Dios. Sin importarnos nada. Cuando al final dice Pablo en el 20, soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Soy embajador de cadenas. Él estaba hablando desde la prisión. Y tenía prisión corporal y tenía prisión espiritual. Como siervo, como esclavo. Esclavo de Jesucristo. Y podrías decir preso en carne por los romanos. Conocía muy bien cómo era la armadura de un romano. Había sentido encima los latigazos. Había sentido encima las pedradas de otros. La necesidad de cubrirse. De tener una armadura él por lo menos encima, ¿no? Pero no la tenía él físicamente. La que sí tenía era la espiritual. Y a pesar de que le iba la vida en ello, él se asió de la palabra que muestra aquí. Dice, vestidos con la coraza de la justicia. La verdad ante todo. La santidad ante todo. La honra al Dios verdadero ante todo. Por encima de ti mismo. ¿Sí? Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Lo decíamos ahorita nuevamente por la gente con la que yo debatí aparentemente hace rato. No podemos aceptar otra ideología, otra teología transgiversada, que no sea Dios, que no sea Cristo siendo Dios, que no sea el Espíritu Santo siendo Dios transformándonos. De ahí nos la pueden pintar bonita y bailadora. No sirve. No sirve. Hay una sola verdad. Hay un solo evangelio. No sé si fue la semana pasada cuando dijimos, por mí y por el evangelio, dijo Cristo. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Y han de morir por mí, o han de padecer por mí y por el evangelio de Jesucristo, el arrepentimiento, la salvación, la esperanza en Él mismo. Si no es esto parte de nosotros, hoy es un buen día para que lo sea, no solamente por los que estamos aquí, sino por los que están ahí también a través del video. Si no tomamos estas partes por dentro y por fuera, convencidos espiritualmente, no las vamos a poder proyectar jamás a nadie. Y cualquier argüendero nos va a poder venir a envolver y a querer convencer. Y como decíamos la semana pasada, el diablo está al acecho de los que son hijos de Dios. Ahí, constantemente. Y va a usar todas las herramientas a su disposición. Todo lo que ves está a su disposición. Todo lo que ves, Él lo va a usar. A fin de que tú te desvíes, a fin de que tú te pierdas, a fin de que tú te equivoques, a fin de que Él te pueda acusar una y otra vez.
para que en una de esas, ¡pum!, te resbales y no te puedas levantar. Eso es lo que Él busca, que no te puedas levantar. Y de hecho no lo puedes hacer. Esta armadura te sirve para defenderte siempre y cuando tú por dentro estés entregado a Cristo. Estés realmente convencido de que Dios te mandó un Salvador para fortalecerte, para guiarte, para llevarte en el día a día. Si no estás convencido de eso, no vamos a llegar a ningún lado. Eres presa fácil. Ese es el punto aquí. Guerra, guerra, guerra constante, en todo tiempo, en todo momento. Velad día y noche en oración. Velad día y noche en oración. Es parte de lo que nos va a decir posteriormente. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todo. El escudo de la fe. Nuestra fe está en Jesucristo. Nuestra fe misma es Jesucristo. Ya lo aprendimos antes, en clases pasadas. Él es nuestra esperanza. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Él es nuestra certeza. Estamos convencidos de que Él es Dios. No podríamos defendernos con nadie más al frente. Tener ese escudo de la fe es: Cristo es mi Señor, Cristo es mi Dios. Y ante cualquier acechanza, como nos decía antes un pastor, Jesús, Jesús, pronúncialo, menciónalo, pero siéntelo, no nada más lo pronuncias de aquí para afuera, desde el corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo tu frente siempre va a ser defendido en el nombre de Jesús. Tus oraciones son en su nombre. Lo que pidas en su nombre te será dado. Obvio, lo que pidas debe de ser bajo su voluntad. Pero esa es nuestra convicción. El escudo de la fe, el escudo de la fe. Literalmente esto es toda acechanza, porque aquí dice: con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Toda acusación, a mí Cristo no me acusa. Todo señalamiento del diablo en contra tuya, no. Él sabe mi corazón. Dios sabe quién soy yo para Él, y yo sé quién es Él para mí. ¿Qué me puede venir a engañar? De repente nuestra carne es débil, muy débil, eso es un hecho. Pero no va a haber una forma en la que nos pueda destruir mientras vivamos asidos a Dios, asidos a su palabra, obedientes a sus mandamientos. Va a ser así, va a ser así. Y Cristo va por delante como nuestro escudo. Nuestra fe está en Él. Nuestra esperanza de salvación está en Él. De Él se habla más adelante, justamente en el 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación. En Primera de Tesalonicenses 5:8 ya habíamos hablado de ese yelmo de la salvación. Dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor. ¿Te das cuenta que en la armadura, en Efesios 6, cuando habla de la coraza, dice vestidos con la coraza de justicia? Y ahora que se lo muestra a los tesalonicenses, dice
vestidos con la coraza de fe y amor. No es que sea una coraza diferente, sino cómo está integrada esa coraza con la que debemos vestirnos. Y finaliza diciendo, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Tesalonicenses qué? Primera de Tesalonicenses 5:8. Y con la esperanza de salvación como yelmo. Si te regresas otra vez a Efesios 6:17, tomad el yelmo de la salvación. Y con la esperanza de salvación como yelmo. Una cosa decíamos, es que en los pensamientos el yelmo lo necesitamos cubrir, lo enseñábamos antes de esa manera. Que cuides lo que piensas, pero eso no lo cuidas, te sale natural. Cuando te das cuenta, tú ya estás pensando en cosas que no son de Dios. Pa' pronto. Pero aquí habla de con la esperanza de salvación, como yelmo. Mi garantía está en que Dios me ha hecho salvo. Mi esperanza está en Él. Ciertamente soy débil porque estoy revestido de carne como persona. Pero pese a todo, yo sigo firme. Me sigo rindiendo a Cristo, me sigo arrepintiendo de mis pecados día a día, me sigo confesando ante Él, me sigo inclinando en oración y diciéndole, acabo de cometer una sandez, Señor, perdóname, tú eres mi Señor, tú eres mi pastor, tú eres mi salvación, no me dejes vivir aquí, no me dejes habitar esto. No me dejes disfrutar este pecado. Por el contrario, vengo a entregártelo, no a presumírtelo. Ayúdame a aborrecer este pecado y sé tú mi esperanza. Sé tú mi esperanza. Que jamás perdamos la esperanza de que sí somos salvos. Ciertamente cuando lo enseñábamos a manera de cuida tus pensamientos, cuida lo que ves, cuida que te cubra el yelmo. Sí, pero ahora tiene un nuevo sentido y verdadero. A pesar de que pasó eso en mi mente, a pesar de que pequé, Dios es mi fortaleza. Tengo la esperanza de que sí soy salvo. Pero si no entrego este pecado, es como si no trajera esa esperanza encima. Esa sí debe ser una nueva forma de ver realmente cómo utilizar el yelmo. Cada vez que tú pecas y que no oras para entregar ese pecado, es como si no trajeras ese yelmo puesto. Estás perdiendo la esperanza en Cristo. ¿Sí? Vamos al 6:18. Ahí mismo, perdón, en el 17. Ya me iba a brincar. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La misma palabra dice que Dios ha escrito este libro con una doble intención, de convencernos de pecado, pero también de salvarnos. Así como antes decíamos
es que esa espada, bueno, lo dice la misma Biblia, que penetra hasta el tuétano, que realmente rompe. Dice, que discierne los pensamientos, dice. Sí, O sea, lo que nos realmente- confronta, nos confronta. Pero acuérdate que esto no es nada más para que nos hiera, sino nos está revistiendo. Esta armadura es para defensa. Esta armadura no es para herirnos, es para defendernos, para protegernos contra. Cuando muchas veces antes lo decíamos, es que la espada penetra y entonces, y tú ya sentías la estocada, ¿no? Así como que, ay, me la enterré yo solito. Ya Dios ya hizo lo propio en su tiempo para contigo. Por eso es que ahora tú ya eres santo. Él ya a su tiempo te dijo, te acabo de levantar de los muertos. ¿Cómo es que tú te quieres volver a morir? Eres mío, eres santo. Te estoy protegiendo ahora para que vayas y enfrentes al enemigo. Ten, aquí está la espada. Ahora ve y pelea con ella. Y tú eres quien va a apoyar a alguien más, ¿no? ¿Para qué? Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo cuanto confrontemos, así sea para nosotros mismos, aquí sí. Pero defendiendo a Dios, defendiendo su palabra. Celo por su palabra, celo por su palabra, celo por su palabra. ¿Ante quién? Ante todos. Ante nosotros mismos. En una de las clases pasadas decíamos, Dios va a prevalecer aún por encima del que vemos ahí en el espejo. Es el primero, de hecho, al que hace morir Dios. Y ahora que nos da espada, es para que nosotros cualquier cosa la filtremos por aquí. Y ha de destruir lo que ha de destruir, o ha de edificar lo que ha de edificar. Una espada no solamente se emplea para cortar, también gracias al corte de la espada se construye. Por eso es que nos la está dando. Y aquí nos vamos a detener ahora. Que todo lo que acabamos de mencionar hoy sea nuevamente para nosotros una fortaleza y una firmeza de lo que ya hizo Dios por nosotros por dentro y lo está haciendo por fuera. Que todo lo que Dios nos ha enseñado esta noche sea con la esperanza de que somos salvos, que somos hijos amados y de que somos dignos de portar su armadura. No sería Él capaz de dárnosla, porque Él no permitiría tal cosa. Su santidad hace que Él no conviva con el pecado. Y darle una armadura tan santa, tan pura a un pecador, sería abominable a sus propios ojos. Por eso es tan importante y tan pesada esta armadura. Porque mientras tú y yo no vivamos en santidad, estamos desprotegidos. No tenemos nada que nos cubra. Y las acechanzas del diablo, por Dios, no van a ser dardos de fuego. Vaya, Él sí nada más va a soplar como el lobo y nos va a derrumbar. Somos presa fácil, porque lo primero no sucedió, la santidad. ¿Qué te puedes poner? Si por dentro el que te va a destruir está por dentro, está dentro de tu casa, está viviendo ahí, y mientras Él no esté afuera,
¿Qué le puedes proteger a una casa? Si todas las puertas están abiertas, no hay manera. Vamos a cerrar aquí. Vamos a orar. Hijo, ¿puedes orar? Señor, te damos gracias, Padre, por la enseñanza del día de hoy, Padre. Sí, Señor. Tú has hecho, Señor, que en cada uno de nosotros, Señor, tu palabra llegue al fondo de nuestro corazón y que nuestra mente, Padre, y tu discernimiento haga que podamos entenderla, Señor. Gracias a mi papá, Padre, porque lo usas para poder enseñar tu palabra, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de escucharla, Padre. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias.